Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida a todos. Estamos acá desde las charlas que inauguramos hoy de Mundo Psi con Agustina, y hoy tenemos de invitada a Bárbara Bosecki, que es nutricionista. Ahora se va a presentar ella. Para empezar, nosotras les contamos que con Agustina somos las dos licenciadas en psicología y estamos especializadas en vínculos, grupos, instituciones, y venimos trabajando en la clínica privada hace varios años juntas. Y bueno, decidimos inaugurar este espacio, Mundo Psi, que nos da mucha felicidad. Y hoy sumamos este nuevo ciclo, que son charlas abiertas a la comunidad, que vamos a subir por YouTube. La idea en un primer momento era hacerla en vivo de Instagram, pero bueno, la pandemia nos imposibilita estar a todas juntas, o por lo menos a dos juntas, entonces decidimos de esta forma subsanar lo que no se puede por Instagram. Así que bueno, Agus, no sé si querés agregar algo para presentarte. No, por ahí, bueno, el Mundo Psi es una idea que venimos gestando con Paula hace mucho tiempo, pero bueno, ahora se hizo real, y tiene que ver con un servicio desde distintos dispositivos a la comunidad, que ya los van a ir conociendo, que tienen que ver con la posibilidad de construir herramientas para una vida psíquica más saludable, desde la clínica psicoanalítica, con muchas variantes, como puede ser la escritura, ideas, talleres que estamos haciendo en esta pandemia para papás, para adolescentes. Bueno, los vamos a continuar. Hay mucha creatividad y mucha posibilidad y mucho potencial en este Mundo Psi y en estos momentos que habitamos, que la verdad que lo vincular, más allá de la pandemia, trae encrucijadas a veces complejas en los vínculos, como lo que le pasa a los padres de un adolescente, lo que le pasa a las parejas. Así que bueno, hoy es la nutrición, la pandemia, la ansiedad y todo lo que trajo esta cuarentena, que nos detuvo la vida y nos dejó paralizados por un tiempo largo, y no sabemos hasta cuándo. Bueno, nada, la idea es empezar a trabajar. Nosotras le vamos a dar la palabra a Barbie para que se presente. Falta que Barbie se presente, perdón. Sí. En esta bueno, charla. yo soy Bárbara Bosecki, NutriBarbie para muchos. Soy especialista en obesidad y sobrepeso, en nutrición clínica. También estoy especializada en estética, me encanta, me apasiona mucho lo que es estética. Y bueno, también en grupos familiares me encargo de organizar muchas familias que están muy desorganizadas, y ahora en estos momentos estoy ayudando a realizar varios menús y aprovechando esta pandemia para que justamente todo lo que vengo pidiéndoles hagan. Se complica mucho, pero bueno. Ajá. Lo que hay. Bien. Así que bueno, nada, acá estoy ayudando un poquito. Bueno, bien. Y en estas charlas que buenísimo. son geniales, porque crece mucho el tema de la ansiedad, crece mucho la relación con la comida, la gente que tiene trastornos con la comida, hay casos que han aumentado. Y acá estamos tratando de resolver conflictos desde lo psíquico y desde lo nutricional. Sí, que siempre están tan ligados, ¿no? Tan totalmente. Bueno, no, un poco vamos a ir trabajando sobre las preguntas que hicieron todos en las redes, que fueron muy interesantes. Pero bueno, antes por ahí queríamos preguntarnos, que un poco estuvimos también pensando entre las tres, con Paula, ¿qué sucede con estos trastornos de ansiedad en cuarentena? Y por ahí también ver, nosotras vamos viendo también mucho el cambio de hábitos, lo atemporal. Bueno, tenemos todo un trabajo en la clínica y de investigación que vinimos haciendo con los talleres. Y preguntarle a Barbie cómo es ella también, que va viendo, nosotras vemos muchas imposibilidades de tramitar la ansiedad por varios motivos, la relación con lo mortífero que trae el virus, el encierro. Estamos viendo mucho agobio de lo vincular, como cierto agotamiento, asfixie. Bueno, esta semana fue la semana de la asfixie. Sí. Entonces eso también trae del agotamiento vincular, y eso trae muchos trastornos de ansiedad. Y obviamente también la imposibilidad de conectarnos con aquellas placenteras nos genera que la comida sea el único canal donde la podemos pasar bien. Sí, y eso es un temón.
Y también Entonces, ha bueno, aparecido mucho, te agrego algo, Agus, en la sí, clínica, esta cosa de la imposibilidad del encuentro con el otro. La comida se ha transformado como en una manera de dar un abrazo, dar un beso. El otro día estábamos en un taller con una abuela y la abuela decía, bueno, mis abrazos se transformaron en una fuente de pastel de papa que viaja a la casa de mis nietos, Sí, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces es como que aparece el mimo desde la comida. Entonces la comida empieza a tener un valor completamente diferente, o no, porque por ahí, bueno, somos un país como de raíces tanas y qué sé yo, ¿viste? Pero como que se transforma en un abrazo, se transforma en un beso, se transforma, ¿viste? Como en algo del encuentro Sí, la sí. comida, ¿no? La comida es pasar todo el tiempo emociones. La comida Ujú. es llevarnos el olor a la abuela, llevarnos el olor a mamá. La comida es emociones todo el tiempo. Por eso yo cuando les enseño a cocinar, lo primero que les digo, hay que cocinar contentos, relajados, porque si estás enojado pasa, se te claro, se pero te quema la eso, comida, todo eso es Claro. eso, Barbie, a vos te caracteriza mucho como especialista. Yo he compartido casos con vos de Sí, bulimia, anorexia en el psicoanálisis sí. vincular, y ella siempre conecta, o fuimos aprendiendo que ella conecta la alimentación y el hacerla saludablemente con el placer, y esto es raro que las subjetivas lo comprendan, porque en general Claro. hay otra rama de la nutrición que tiene más que ver con la represión de las pulsiones, donde hay que comer aburrido y siempre lo Mm. mismo y acotado. Y me parece que lo que ella Ujú. propone es como un juego de colores que tiene que ver con el placer y lo erótico en la Ujú. comida, o el Sí, erotismo, la sexualidad en cuanto a lo que es el sí, placer, y ese El juego de colores disfrute. que sea saludable. ni Entonces ahí hablar. es donde al paciente le cambia el clic. El tema que acá, lo que dice Paula es muy importante, hay algo del orden del exceso. Llega a Ajá. la fuente de la abuela y llega a la abuela, pero también hay algo de que como el psiquismo está endeble, es más Ujú. propenso a los excesos. No sé vos si fuiste viendo más comidas saludables, Barbie, o más desbordes No, pulsionales en esta pandemia. no, en realidad yo para mí, que genial la pandemia vino a organizarnos, pero Mm. hay al revés, en muchas familias, como hay muchas mamás que se tienen que encargar no solo de lo que es comida y organización, eh, también se suman las tareas, ayudar a sus hijos, pero hay todo un protocolo de limpieza que, Ah. que hay que realizar para hacer las comidas. Es una tarea más, es molesto para muchos, pero para mí va a terminar siendo más beneficioso. ¿Por qué? Mm. Porque sí o sí nos va a organizar desde la cocina, las heladeras, el menú. Vos pensás que tenemos que salir una vez a la semana o 2 veces a la semana. Bueno, a partir de salir esas 2 veces por semana, te organizas de otra manera. Lo que pasa es que, bueno, tenés que tener las pautas, quizás ahora en un ratito les doy las cosas, el lineamiento que hay que seguir. Eso estaría bueno, Este, la verdad que por Sí, ahí sirve, genial. ¿no? sí, sí, porque cuando estás organizada, te puedo asegurar que la semana es distinta y no se te complica tanto. Ahora, Bueno, ese es un ¿no seguís todo significante eso? fundamental en la clínica Sí, vincular. La anticipación en el totalmente. lenguaje, la La organización, organización. es un psiquismo con borde, y para Mira, yo los te digo, niños es muy importante también, si para vos la te vas a hacer construcción de las la compras, subjetividad. ¿qué es lo que le pasa mucho a mis pacientes? Si vos te vas a hacer las compras y haces las compras sin saber qué voy a comprar, llegás a tu casa y todo lo que vas a usar, no lo vas a usar. Si te Claro. tentás con cosas, por ejemplo, ahora lo que creció mucho es el alcohol, la Ah, Organización mira. Mundial de la Salud, el consumo de alcohol, porque estamos en casa, todos los días parecen sábados, Es que cosas, no está el otro para el cumple, para ir a la casa de un amigo. Entonces está ese claro, lazo que es el puente con el claro. otro, que es la Ujú. birrita, el vinito. Sí, Es el lazo inconsciente con ese otro que no inconsciente. está. El placer, ¿no? El Sí, encuentro, el además, placer. claro, más allá de eso, yo la otra vez pensaba, digo, uno está acostumbrado a estar en su casa, pero también está acostumbrado al hecho de la salida. Entonces, por ahí te pasás entre, no sé, de 8 a 10 horas afuera. Acá estás conviviendo 24/7 con la heladera. Entonces, la heladera Sí, pasa a ser un integrante más de la casa, en donde antes eso que se transformaba en me voy al gimnasio, ahora es me voy a la heladera, ¿no? me voy a Y la empezás heladera. como, Es que el ¿viste? problema es Empezás ese. La heladera no es un entretenimiento, tal cual, ¿entendés? Ese es el tal cual. problema. Y Debe también ser yo otro. quería,
Yo quería rescatar el duelo porque la pandemia es, como dice siempre Paula, una realidad ficcional, que a mí me encanta eso que ella dice, y como una teatralización de la vida irreal, pero está, existe, es así. Y creo que eso nos genera un proceso de duelo. Hemos perdido muchas cosas que ni siquiera recordamos que las perdimos. Escenas que compartíamos, roles que ocupábamos. El inconsciente tapó todo, el yo tiene, o sea, el inconsciente no saca eso porque el yo lo reprime. Entonces ese Claro. olvido es un duelo, es un proceso enorme de duelo. Y eso genera mucha más ansiedad, porque el duelo justamente trae muchos trastornos de ansiedad. O sea que puede ser también una de las cuestiones por las cuales la gente come más o come de forma más voraz o más desorganizada o come esas cosas raras como el cheddar o el queso, o sea, esas cosas que nunca come, porque estamos en un proceso de duelo, hemos perdido la vida, y esto pensemos en los niños que ya se aburren del Zoom, se enojan, no les gusta la escuela virtual. No, Esta semana se estamos viendo frustran. ya la frustración, ¿no? entonces bueno, eso es un dato, el proceso de duelo, la vida paralizada es una pérdida para el psiquismo que encima no se sabe cuándo se va a recuperar. Entonces ahí está también el trastorno de ansiedad. Sí, en la Que, incertidumbre, claro. ¿no? La incertidumbre del tiempo que pasa y esto no se termina y prendés la tele y la sobreinformación, entonces más ansiedad aparece en ese tiempo. Bien. y la palabra de Que es lo Barbie como desconocido. sí, lo desconocido, Ujú. y tu palabra que pone borde al psiquismo, porque para mí es re importante la intervención, tanto con lo que nos pasa a nosotras en los talleres, como a vos te pasan las consultas, alguien que ordene con la palabra y contenga la pulsión del psiquismo, porque si no el psiquismo es como un torbellino de energía que nada ni nadie lo contiene. Y en este momento de pandemia las intervenciones valen Un mucho. montón, Ay, sí, ni hablar. Es mucho, mucho una más que en otros contención. momentos. Y porque te escuchan, te encontrás, te ves, sí, ni hablar, vale mucho. Sí, Ujú. sí, yo creo que sí. Bien, Bueno, bien. nos metemos en las preguntas, ¿quieren? ¿O querés Dale. decir Sí, algo más, yo Paula? me quedé por ahí con algo que Barbie venía contando de la organización, la limpieza, de los alimentos. Pues a mí me gustó una frase que dijo ella al principio, que es esto de la pandemia vino a organizarnos. Me encantó porque Sí, yo tengo como la idea de yo creo que desborde sí. siempre. Y a Porque mí, en realidad es algo que yo les pido siempre y muchos de mis pacientes cuando hago, la primera palabra que le digo, para llevar un plan de alimentación saludable, lo ideal es la organización. Ahí ya tenés el primer paso. Vos te organizás, tenés organizada la heladera, bueno, tenés organizada el lugar donde están cada lugar de la cocina, o tenés los ingredientes, y te juro que es mucho mejor. Por eso hago menús. Para mí el menú es claro, fundamental. Sí, sí, ni claro, hablar. Barbie, para buenísimo. nosotras la organización es la anticipación en lo que es lo Sí. psíquico. El Ah, poder bien, anticiparle al psiquismo lo que va a pasar. Eso es claro. una construcción saludable de un psiquismo que pueda andar con un poco menos de sintomatologías. En un niño, si la mamá Así. le anticipa que lo va a tomar en un bebé o en un niño, o que lo va a cambiar, el psiquismo baja mucho los trastornos de ansiedad. Entonces, saber Ajá, qué comemos, cómo lo comemos, nos organiza mucho también a nivel de lo psíquico y de lo que sucede después en esa mesa, ¿no? Es re claro. importante lo que decís. Sí, pero es Claro. desesperante ir, que además es lo que vi, es una de las preguntas que a mí me hacían por Instagram cuando yo conté que íbamos a tener esta charla. ¿Cómo organizarnos? ¿Qué hacer con la ansiedad? ¿Qué Ah, pasa con mira. el desorden? Y a mis pacientes es lo que primero planteo, los que primero les indico, como para empezar. Vos cuando, por ejemplo, te vas a hacer las compras y antes de ir a hacer las compras, haces una ojeada en la cocina, cómo está, o mirás la heladera, cómo está, ganás y anticipás un montón. Tener las cosas preparadas para dónde vas a poner la verdura que vas a lavar, ¿sí? Todas esas prácticas antes de ir al supermercado. Y hasta mismo, una vez a la semana, organizarse y hacer el menú semanal, con la lista de Ujú. compras, ganas pasos, un montón, ganas pasos. Y bueno, el menú semanal, que nosotros hacemos muchísimos, todos los nutricionistas hacemos. ¿Por qué? Porque dentro del menú tenemos variedad, tenemos, nos fijamos la cantidad de carne que consumimos, la cantidad de verdura, o incluso nos autoobservamos en este registro y miramos
bueno, a ver, estoy comiendo mucho de tal cosa, poco de otra cosa, entonces nos sirve mucho a nivel nutricional. Por Claro. eso el menú para mí es fundamental. Hacer un menú en el que todos participemos como familia y a partir de ese menú se hace la lista. La lista la llevo y voy un día. En un día se pueden hacer las compras de todo, verdulería, carnicería, dietética y demás. Bueno, nosotras Que tenemos ganas un un montón de concepto en la clínica vincular que tiene que ver con el inconsciente y lo temporal, como que el tiempo es inconsciente también o está en relación con el inconsciente. Y una de las cosas que generó la pandemia es lo atemporal. Entonces, la cuestión de administrar el tiempo en las familias que nos están escuchando es fundamental. Que esto del duelo nos hizo perder un montón de, por ejemplo, pienso en que hay que levantarse a las 6 para llevar a los chicos a las 7 a la escuela, y ahora no es así. Tal vez un día el Zoom es a las 10, al otro día el Zoom es a las 11, al otro día no hay Zoom. Un chico tiene Zoom, el otro no tiene, el otro tiene 3. Entonces, eso genera lo atemporal, y cuando nosotras fuimos viendo en los talleres que cuando las familias fueron administrando el tiempo y fueron haciendo una grilla que nosotras les indicamos con muchas actividades, construimos un borde psíquico, y eso puede ser fundamental para los trastornos que hay en la alimentación. Cuando comemos, hacer todas las comidas y construir ese tiempo que la pandemia robó en un tiempo más ligado a la realidad, construir un tiempo subjetivo más real, para no estar tan atemporales. Ustedes hacen una grilla y yo hago el menú, mirá que justo, ¿no? Las mismas cosas, sí, porque la organización es eso. Por eso te digo que la pandemia nos vino a organizar. Vos sabés que esto... Claro, perdón, esto cuesta mucho, lo pienso, viste, también con el tema de los adolescentes. Yo puntualmente en este momento la mayoría de mis pacientes son adolescentes, y algo que todos van como expresando en las sesiones son la desorganización de horarios que tienen, ¿no? Esta cosa en donde hacen videollamada con los amigos y se quedan hasta las 3, 4 de la mañana, y por ahí a las 3, 4 de la mañana es un voy a la heladera porque tengo hambre. Esto viene pasando mucho y todos manifiestan estar más gordos. Esto me causaba gracia en esta última semana que habían visto las preguntas. Pero porque también muchos hacen Zoom acostados en la cama, no está el movimiento, me voy a la escuela, en la escuela salgo al recreo, ese movimiento, ese sedentarismo está, ¿no? Totalmente. Y eso que vos decís, las 4 de la mañana voy a divertirme en la heladera, porque también está el tema de mirar por películas, y junto con la película siempre está algún alimento. Claro, es real, sí. Real, sí. Sí, la comida está ocupando ese lugar de encuentro, entonces evidentemente es así para todos, ¿no? Porque hace el acto y me hace creer que el otro está. Claro. Hace el acto y me hace creer, sí. Te da placer, y hay poco placer. Hay poco eso, ¿no? Hay poco placer, hay mucha pulsión de muerte, entonces esto también hace que uno se defienda de eso comiendo, porque es lo que nos han enseñado también, ¿viste? Claro. El bebé nace y aparece en la teta. Claro. Bien. También las familias se han puesto muy, muy, muy ligadas al super show o a las normas más, muy exigentes los papás. Entonces nosotras les decimos, no nutran tanto a ellos, nutranse más a ustedes, porque si no se quedan sin energía psíquica. Y cuando vemos que los papás se permiten un ratito para mirar una serie, o cierran la puerta de la habitación y dejan de hacer deberes, o se olvidan que hay un deber y se relajan con el cole, aparece algo del orden de la salud, porque las vías del placer, la pandemia también las fue robando, porque la terceridad no está más, digamos. Hay que limpiar las casas, que antes lo hacía un tercero, hay que hacer de maestros, que antes lo hacía un tercero, hay que hacer del maestro de apoyo. O sea, son muchas las cosas. Hay que limpiar los productos, como decía Barbie. Eso nos quedó ahora. Si querés, Barbie, nos contás lo de la limpieza antes de meternos en las preguntas. Y entonces esa falta de terceridad genera que los padres no puedan tener tiempo para ellos mismos, y esa angustia genera trastornos de desencuentro, y le llega al niño también en desestabilizaciones psíquicas. Esto lo fuimos viendo en los talleres. Y los papás fueron cambiando las caras cuando se fueron encontrando con su propia sexualidad y su propio placer. Sí. Y baja la ansiedad. Muchas actividades para ellos. Sí. Muchas actividades para los papás. Es mucho, porque muchos trabajan. Muchos trabajan también en casa, pero también les agregas a una comida más, porque muchos comen en las escuelas. Totalmente. Entonces el almuerzo, por ejemplo, también lo tienen que pensar. O sea, es como un combo de cosas para muchas mamás.
Y sobre todo, no por quizás las que son mamás de adolescentes están más libres, pero las que son mamás de la primaria, se tienen que dedicar y estar, bueno, los chicos no tienen el ritmo de organización en Zoom, ni de me levanto y después hago la tarea. Tiene que ser mamá con ellos, o papá. Mamá o papá. Sí. Sí, totalmente. Nosotros siempre decimos, trabajamos todo el año para marcar los límites, viste, de el docente afuera, mamá y papá adentro, y ahora toda esta pandemia nos dio vuelta a todo, entonces se nos desdibujaron se nos desdibujaron los límites y empieza a aparecer, viste, como un exceso de función materna, como el dar para cumplir. ¿Y el placer de mamá y papá cuándo? Tal cual, viste, y queda muy poco para lo propio, ¿no? Ahí aparece lo voraz, cuando no me nutrí, y de pronto es mi momento, y entonces o me tomo 2 o 3 Fernet con una musiquita, o no pude anticipar el placer. Yo siempre le digo a las parejas que atiendo, miren que Papá Noel no trae en diciembre el placer, no lo trae como cuando éramos chiquitos que lo pedís, y el placer en el mundo adulto se construye y se va a buscar, pero se arma. No llega. Pero ahí te das cuenta, ¿no, chicas? El placer en ese hambre voraz o en ese vaso de Fernet o lo que sea, quizás no termina siendo placer porque se lo toman rapidísimo. Y no es placer eso es más ligado a algo más de una actividad de descarga. Se dice goce en el psicoanálisis. Claro. Es bien pulsional. Es el goce, no es el disfrute de que me como una milanesa y la mastico y le siento el aroma con el limoncito y la trago. Esto de aprender a comer despacio, que vos tanto lo practicás con tus pacientes, que es un momento de encuentro con el propio cuerpo, el vasito de agua, los 8 vasitos de agua. Todo eso en lo voraz o en lo pulsional no está la erotización del propio cuerpo en el comer, está más una descarga. Como puede ser el bueno, pero es una fumar, práctica. En el momento de que comemos todos juntos en familia, respirar, observar el plato y comer tranquilos. Eso es una práctica que tienen que llevar a cabo. Si no, tragamos y no disfrutamos, por lo menos momentos que estamos en familia, que es ahora, estamos más conectados, tratar de hacerlo. Bueno, nos metemos nos metemos en lo que nos contás de esto que no sabemos nosotras nada. ¿Cuáles son las de la pandemia? Bueno, no, en realidad, a ver, lo que está pasando es que nosotros, lo que se propone es que salir lo menos posible, ir a mercados cercanos a tu casa, salir lo menos posible. Entonces, para salir lo menos posible e ir al supermercado, primero hay una organización, ¿no? Un lineamiento a seguir. Primero, el primer paso es que la cocina esté limpia. Porque si yo llego con las compras y tengo la cocina sucia o desordenada, me voy a enojar muchísimo. Entonces, primer paso es, en realidad, hacer un menú en el que haya variedad de verduras, en el que haya variedad de carnes, lácteos, lo que consuma y lo que desayune, meriende, lo que almuerce y cene la familia. A partir del menú se hace la lista de compras. Y con esa lista de compras ya estoy preparada para salir. Pero antes de salir tengo que tener preparada la cocina y sobre todo la heladera. Una heladera tiene que estar súper organizada, para mí es fundamental, organizada y limpia. Y tener un lugar donde voy a poner la comida, los alimentos que voy a limpiar. Por ejemplo, las verduras ya las puedo tener preparadas. La lechuga, la zanahoria, todo lo que quiera limpiar en una bacha es 1 litro de lavandina, 1 litro de agua por 4 gotitas de lavandina. Así que, por ejemplo, en un balde, de los que usamos, el balde común, ponemos un pocillito de café de lavandina y ahí dejamos unos minutos la verdura y ya la tenemos lista para secar, mojamos de vuelta, secar y guardar. Quiero agregar algo. Ahí se le puede agregar algo del orden de los nutrientes, porque puede ser una actividad muy del orden del displacer, pero si ponemos el tema que la pandemia trajo música escondida, el tema que yo escuchaba cuando tenía 20, o el cantante, o algo que sea del orden de los nutrientes para el oído, o una buena luz que nos entre por la ventana, tal vez eso ayude a que no sea una actividad tan
Sí. O como rallar la zanahoria, ¿no? Qué O sea, lindo. o Sí. un momento de encuentro, Habla. de familiar, como decía el otro día, Sí. vos decías en el taller, Paula, que Tal sea un cual. juego en familia y nos filmamos y después lo bajamos a las redes. Sí, porque el otro día me buenísimo. encontré con una frase que era: la cuarentena es eso que pasa mientras uno lava verdura. Porque es como, Está todo bueno. el tiempo, viste, era agotador. Pero vos pensá lo que Kilos y kilos hacías de verdura. antes. Sí, es agotador. Pero antes, Sí, que muchos de mis pacientes hacían, se compraban los kilos de verdura y los guardaban así en la heladera. tal Y lo cual. guardaban así y lo lavaban en el momento antes de comer. Y antes de comer, y les daba mucha pereza cocinar cada vez. Si vos tenés ya organizada la Tal verdura en cual. la heladera, te puedo asegurar que vas a agarrar, tenés la zanahoria rallada, lo agarrás una sola vez y lo preparás. Eso ya lo tenés preparado. Genial, La me lechuga encantó. lavada, es otra cosa. Me No, y las encantó. bolsitas esas de poder guardar todo para que después no se te arruinen también poder La tener los verdura. materiales para, claro que, o los No, ni hablar. chili, las ensaladas, Sí. las ensaladas pueden quedar directamente armaditas. Bueno, ¿quieren ir a las preguntas? Así también la gente que Dale. nos va a mirar se siente como que Porque bueno, pudimos para el que no escucharlos. sabe, tal cual, para el que no sabe, estuvimos lanzando unas preguntas en las redes sobre esta charla y a ver qué les gustaría preguntarle a Barbie. Y bueno, tuvimos las siguientes preguntas. A ver, arranco por una. ¿Hacemos Dale. todas ¿Me escuchan juntas bien? o Porque me tengo la que vamos sacar los haciendo de a auriculares. poco? Ah, ¿Querés arrancar, Agus? dale. Dale. Arranco por 2 o 3 y después seguimos, si no. Bien. ¿Cuál es la verdura que aumenta el sistema inmunológico contra el virus? Si hay algunas específicas. En realidad las verduras, sí. ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Las verduras en general, el sistema inmunológico quizás es más las vitaminas, no solamente una verdura en particular va a hacer ese efecto. El sistema inmunológico lo podemos reforzar por medio de la vitamina C, que, bueno, obviamente tiene los cítricos como la naranja, el limón, kiwi, pomelo, y el morrón, por ejemplo, tiene vitamina C. Pero también hay vitaminas importantes como la vitamina D, que sabemos que todavía no está 100% corroborado, pero que la vitamina D puede empeorar el estado de la persona que tiene coronavirus. Entonces, atenti con la vitamina D, si podemos, son 15 minutos de sol, lo obtenemos por el sol, y algunos lácteos, quizá algunos alimentos tienen, pero la vitamina D es difícil obtenerla. Entonces, sí, por medio del sol, y si no, si te hiciste análisis de sangre y lo tenés, suplementarse. La vitamina D es sumamente importante para el sistema inmunológico. Bien. Pero, qué importante es la vitamina C, se va mucho con orina, así que estarle arriba es súper necesaria para el sistema inmunológico, así que estarle atenta. Ahora es una época ideal para cítricos, mandarina, todas las verduras. Yo siempre les propongo en los platos, tanto en almuerzo y cena, que haya verduras, por lo menos 2 colores. Insisto mucho. El tema de los colores, claro. Los colores son fundamentales. Hay más que variedad. los platos tengan colores. Sí, por eso el mínimo de 2 colores ya se los plantea. Sí, totalmente. Barbie, ¿y qué? No, decí, Poli. No, porque iba a agregar algo que pasaba mucho, viste, que lo escuché en la clínica, que todo el mundo está comiendo mucho hidrato de carbono. Mucho hidrato de carbono. Sí. ¿Viste? Sí. No sé si lo has escuchado eso, pero como las tortas, como porque están todos cocinando. Claro, se liberó el hidrato de carbono, ¿viste? Y es como, viene de ahí. El compartir el mate a la tarde con algo, y están todos cocinando, que una torta, que quizá unos bizcochitos, es el vacío del psiquismo de lo que habitaba antes y ahora no lo tiene. Hay mucho vacío y hay que llenarlo. Algo como, no sé, como algo vacío, me imagino como el vacío y el hartazgo. Me decía un adolescente, yo no tengo ya que contar, porque como no voy a la escuela y no pasa nada, cuando nos sentamos a comer, era tan lindo hablar de lo que me pasaba en el cole, y ahora, ¿qué cuento? O sea...
Claro. Bueno, ahí está el proceso de duelo que en un adolescente no viene bien, porque ya está duelando su propio cuerpo, lo que él era. Entonces, bueno, eso también Qué genera tremendo, ¿no? trastornos de Para los alimentación. chicos. Sí, para Sí. todos, sí. No, te preguntaba si las personas que beben mucho alcohol, que ya tienen una dependencia diaria, son más propensas para, esa es otra pregunta que nos hicieron, para adquirir el virus. Yo no sé si son más propensas, lo que sí que, a ver, hay que ver, por ejemplo, una persona que toma mucho alcohol, lo más probable es que consuma menos de los otros alimentos. Sí, el alcohol en exceso no es necesario para el cuerpo el alcohol, entonces el alcohol en exceso nos trae un montón de consecuencias. A ver, si yo tomo una copita de vino o tomás una cerveza cada tanto no pasa nada, sí tener el hábito de excedernos con el alcohol no es bueno, no, para nada, son calorías vacías, no tiene ningún efecto beneficioso el alcohol. Es Así se mentira llaman que, calorías vacías. Vacías. Mirá vos, qué porque no tienen ningún interesante nutriente. para pensar el psiquismo vacío Me del goce. encantó, me encantó. Nosotros le decimos así, Qué lindo. las calorías vacías son un alimento que no te da, no un alimento, algo que ingerimos que no nos da nada más que energía, ¿no? Y Mirá. Qué claro, por copado. ejemplo, los caramelos, azúcares, son calorías vacías, porque no te dan ningún nutriente más. No te da vitaminas, no te dan minerales, no te dan proteínas, no te dan grasas, no te dan nada. Entonces, Claro. el alcohol lo único que te da es calorías, calor, energía, que te va a aumentar el peso. Hoy sabemos que todas personas que están con sobrepeso y obesidad, así sea joven o anciana, la persona joven que tiene obesidad pasa muy mal el coronavirus como un anciano. Por eso los casos que hay en Los obesos. Ahí está Mirá. la obesidad, claro. Está bien. Sí. La obesidad empeora mucho el cuadro. O sea, ¿serían población de riesgo, Barbie, los obesos? Sí. No El sabía eso obeso es yo. población de riesgo. Y todo lo relacionado, todas sus comorbilidades, hipertensión, diabetes, colesterol, todo lo relacionado a la obesidad empeora. Por el grado de inflamación del cuerpo obeso, es una constante inflamación corporal, es como si vos estuvieras en fiebre, como para Mirá. el Qué cuerpo. Una bárbaro. persona obesa tiene un exceso de grasa, y ese exceso de grasa Claro, le da. hace que tu cuerpo sea inflamado. Eso es más o menos para explicarlo. Sabes Está que buenísimo nosotras lo que hicimos un explican. diccionario que lo vamos bajando en el mundo psi de todos los Ajá. significantes que nos regaló la cuarentena, interpretando el inconsciente de los vínculos. Y ahora vos traes Eso las hay que calorías. compartirlo. Sí, las calorías, tenemos así como muchas palabritas que nos regaló Sí, estamos sí, sí. fascinadas con los significantes, porque hubo una revolución de lo vincular y de las subjetividades. Y nosotras acá sentadas fuimos haciendo toda una investigación. Anotando. A mí me gusta esto de calorías vacías porque me da psiquismo vacío. Tal cual. Como Ajá. que es un significante de la pandemia, ¿no? Cuántos vacíos, el perder lo que éramos, pero también cuánto hemos ganado en los vacíos que también teníamos antes de la pandemia, porque las personas se preguntan, las familias en los livings de la casa, ¿para qué corríamos tanto? Que queríamos plata. Y ahora estamos acá, y si cambiamos eso y hacemos menos fútbol, y si nos encontramos más, yo no sé lo que va a pasar en el despertar de la pandemia, porque esa es otra intriga que tenemos los Es psicoanalistas. una intriga. Claro, si va a ser maníaco, tampoco sabemos cómo van a ser las normas en nuestro país, porque eso depende de cada país. Sí que nos va a dar alegría, pero también nos podemos lastimar, porque bueno, ahora tenemos un control de todo, y eso, la endogamia o el encierro también generó cosas. Pero vos no pensás que, bueno, ustedes no piensan que esto también nos reencontró con la gente que vivíamos, porque también apurados en el andar y sí, tenemos hijos. Sí, tenemos increíble eso. Quizás Sí. en lo No apurado que llegábamos a estábamos. vincularnos con recursos saludables. Por ahí te vinculás cansado, o te vinculás maníacamente, o te vinculás con una serie, pero no te... Ahora sobró tanto el tiempo que hubo mucha riqueza. Se inventaron juegos.
El placer Cantaron ligado al comida. vínculo. Pasa que vemos todo en realidad, porque vemos el placer del encuentro, pero también vemos el agotamiento vincular después de 60 días. Le pusimos ese nombre, no sé, se me ocurrió a mí. Otra palabra del Por ahí diccionario del mundo claro, psi. por ahí es un invento. Quiero decir que es un invento, no es psicoanalítico esto, pero viste esta cosa en donde el otro empieza a pesar y a molestar, ¿no? Como bueno, Sí, ese es un necesitamos trabajo variedad. importante. Esto se ve mucho en Totalmente. la Y ¿sabes clínica. qué, Barbie? También los juegos de roles, porque las mamás te dicen, ¿pero por qué? Ellos, mis hijos, se dedican a sus actividades universitarias. Él va, viene, entra, sale. Y yo me quedé acá haciendo todo. Cuando en realidad yo tenía a la señora que me ayudaba. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer todo? Si yo también trabajo desde mi casa 9 horas. ¿Por qué la Claro. casa es mía? ¿Quién ¿Por qué dijo de la que la mujer, casa es decís? mía? Claro, entonces ahí hacemos entrevistas familiares y desparramamos, porque ha habido trastornos en la presión, los cuerpos hablan, angustia de las manos. El estrés. Algunas personas se notaron muy sobrepasadas por la exigencia que generó la pandemia. Cuando ya empezaron a trabajar, los jefes que también, bueno, por ahí exigen. Entonces se genera toda una cuestión de un trastorno de ansiedad y ahí hay que preguntarse, en una entrevista familiar nos preguntamos cómo reorganizamos los roles. Y cómo a veces los adolescentes que están pasando a la adultez se pueden hacer cargo de los papás desde otro lugar. Y sí. Bueno, Y ahí está donde la organización sí. y cada uno tener un rol. Si viene una persona que fue a hacer las compras, bueno, vos te encargás de lavarlas, vos te encargás de darle un rol a cada uno. Dale un rol a cada uno. Pero no Eso es solamente construir para borde. Eso es construir borde. Bueno, Tal cual. se nos voló el tiempo. Sí, ¿no? Bueno, Ya es muy estamos para cerrar. Sí. No sé, me parece que fuimos implementando un montón de estrategias a lo largo de la charla, ¿no? Sí, totalmente. Yo me quedé, a ver, quedaban acá estas preguntitas que eran muy parecidas entre sí, las hago, que es cómo controlar la ansiedad, ¿no? Todos están con el mismo tema. Sí, bueno, ahí, eso entre no sé. nosotras, porque ustedes también. Yo, Claro. en realidad, es lo que, la ansiedad, siempre les digo, ir a comer no te va a resolver la ansiedad. Tal cual. Siempre comer cuando uno tiene apetito, pero ir a comer depende mucho de 3 sistemas. Uno es el sistema de que no tengo ya calorías en el cuerpo, otro es el sistema de recompensa y placer que hablábamos, que nos está buscando, que buscamos ahí, y otro es el estrés, y hay tanto estrés que lo canalizamos. Ustedes me dirán, yo hago mucho hincapié en las personas que tienen ansiedad y mucho atracón, cómo su estado de ánimo lo manejan con la comida. Y eso, yo cuando hay niños que son obesos o mamás que tienen chicos con sobrepeso, hasta los que no tengan sobrepeso, pero la relación con la comida desde chico es muy importante. Que yo te premie porque hiciste bien la tarea con un alimento, después va a ser un adulto que cada vez que tenga un estado de ánimo, se premia con una comida. Estoy triste, te doy un alimento, te doy un chupetín así te pones contento. Te fue bien en la escuela, es tan importante para la construcción del psiquismo, porque es taponar la falta, y es que no se aprenda la frustración, eso hay que trabajarlo desde el origen de un psiquismo. Sí. No, el psiquismo tiene que aprender a frustrarse, a esperar, eso es fundamental para los trastornos adictivos. Bueno, ahí está el premio con el alimento. O alimento. los tragantes, en estas madres que lo fuimos viendo, ¿te acordás, Barbie? Los tragantes. Sí. Bueno, te doy todo, pero no te doy la falta. Sí. Es para otro capítulo. Es para otro también, ¿no? Porque aparece, viste, como pandemia. Como algo de la necesidad de llenar el vacío sí o sí, ¿no? Y no tolerar el vacío, cuando en realidad es muy importante que ese vacío quede ahí, porque permite otras cosas. Por ejemplo, los chicos permite las vías creativas, ¿viste? No necesariamente es enchufarle un alimento y chau para que se satisfaga. Aparecen otras posibilidades, pero bueno, no todos tienen la capacidad de donarlas, digamos, ¿no? Esto es lo que... Para eso existen los espacios como los nutricionistas. Para eso existen los especialistas. Los especialistas en vínculos, claro, para poder pasar. En los talleres decimos, encontremos el espacio en las parejas de decir lo que abruma, lo que molesta, porque eso va a ayudar al desencuentro. Poder decir, mira, hoy no te aguanto, me voy a ir a otra pieza, porque hoy no te aguanto. ¿Y por qué? Porque no te aguanto, porque no doy más, porque estoy acá encerrada y no te aguanto. Pero eso no me aguanto. Es salud, o no me aguanto, eso es salud. No me aguanto. Claro. No me aguanto es más sano por ahí. Claro, y es un... Sugerimos no me aguanto.
Y es el pasaje del cuerpo a la palabra, porque entonces si lo dije, voy a actuar menos y voy a contestar menos mal, o capaz no revoleo algo porque pasaste y, o me diste mal el mate y ya me quemaste la lengua, porque lo hiciste a propósito. O sea, siempre en las parejas lo que genera el desencuentro es otra cosa, no es lo que Claro. Entonces, los talleres ayudaron mucho a pasar a la palabra, ¿no? Canalizar. Qué lindo. Ay, sí, es un valor para nosotras increíble el poder ayudar en este contexto tan trágico para el psiquismo. Justo. Viene justo. Bueno, sí. Bueno, Bueno, gracias, Barbie, Barbie. Bueno, chicas, un gusto. muchísimas gracias. Me encantó. Por ahí dejamos abierta la posibilidad de que si surgen dudas o algo así, volver a encontrarnos, ¿no? Sí, En otro función de temas. Esto algún es, otro tema. creo que hoy fue más que nada la ansiedad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Y es la lo que más se organización. consultó. Sí. Y la organización, sí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, va No, a quedar gracias a subido ustedes. al canal de YouTube. Bueno, gracias a los que nos están Bueno. escuchando también por tomarse el tiempo de pensar junto a nosotros y después de hacer algo con eso que pensaron. Bien. Bueno, chau. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.